Estamos. Buenos días. Comparezco como portavoz del Comité Técnico del Seguimiento de COVID para dar cuenta de la situación actual y de la evolución de la pandemia en la región y las cifras registradas en el día de ayer. Iniciamos esta semana en un escenario algo mejor del que afrontamos semanas anteriores, en el que confirmamos una reducción del 50% en el número de contagios, lo que sin duda va a tener su fruto y su reflejo en aliviar la presión asistencial de nuestros hospitales a lo largo de esta semana. Hemos conseguido, una vez más, mejorar las tasas de incidencia nacionales, tanto a los 14 días como a los 7, con una tasa de positividad media en las pruebas realizadas del 7,2%. Mejoramos nuestro índice de ocupación de camas hospitalarias, así como las unidades de cuidados intensivos. En atención primaria también se está mejorando la situación, con solamente ya el 25% de los centros de salud en nivel rojo, frente al 90% de hace una semana. El 50% se sitúa en situación naranja y el 25% en amarillo. Esta mejoría es, sin duda, fruto del esfuerzo de la sociedad y del cumplimiento de las medidas adoptadas, que afortunadamente vemos cómo siguen dando su fruto y consiguen contener esta ola de la pandemia. Conseguimos bajar la curva de la pandemia y disminuir el número de contagios en la región. En concreto, la situación a día de ayer, según el Servicio de Epidemiología, registraba las siguientes cifras. El número de personas contagiadas sigue bajando, registrando ayer un total de 6.602 positivos, 657 menos que el día anterior. El número de personas hospitalizadas descendía a 809 personas, de las que 164 se encuentran ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. De los 308 casos declarados en el día de ayer, 112 corresponden al municipio de Murcia, 25 a Cartagena, 23 a Cieza, 13 a Molina de Segura, 12 a San Pedro del Pinatar y el resto están repartidos entre los diferentes municipios de la región. La región, desafortunadamente, registró ayer 11 fallecimientos por coronavirus, 7 hombres y 4 mujeres de edades comprendidas entre los 72 y los 89 años de edad. 3 de Cartagena, 2 de Murcia, 2 de Yecla y el resto de las Torres de Cotillas, Fuente Álamo, Jumilla y Mazarrón. Por otra parte, el número de pruebas realizadas en la región ascendía a 945.692, registrando una tasa de positividad del 6,3%. Como se sabe, el Comité COVID adoptó ayer una serie de medidas que entrarán en vigor mañana en función de la realidad que reflejen las cifras de la última semana epidemiológica. Según estas medidas, seguimos en un nivel de alerta extremo a nivel regional, enmarcado en una fase 2 de riesgo asistencial, en el que 25 de los 45 municipios se mantienen una semana más en un nivel de alerta extremo. 17 localidades con un nivel de alerta muy alto, 2 con un nivel medio alto y tan solo una con un nivel de alerta bajo. Tal y como establece la orden publicada en el boletín y el documento técnico, según se publica cada semana por parte de la Consejería de Salud, aquellos 20 municipios que no tienen un nivel extremo, se suprime la restricción de movilidad de su término y se permite la apertura de terrazas al 75%, pero solamente para convivientes, porque esa norma marca ahora mismo el conjunto de la región, como así se mantiene desde mediados de enero. El objeto de todas estas medidas es seguir descendiendo en el número de contagios en la región mientras progresamos en la campaña de vacunación. Según el último informe ministerial de vacunación, la región de Murcia sigue siendo una de las comunidades con un mayor porcentaje de vacunación sobre las dosis administradas, en concreto un 99,4%, con un total de 75.792 vacunas administradas y de ellas 24.312 se han inmunizado con la segunda dosis. Hemos recibido, como se anunció ayer, un total de 23.810 dosis, 14.000 dosis de la vacuna de Pfizer, 6.170 de la vacuna de AstraZeneca y 3.600 de la vacuna de Moderna. El proceso de vacunación continúa, de momento sin incidencias, y a este respecto y en relación con alguna información publicada en medios online acerca de la aparición de varios casos graves de encefalitis en la región tras ser administrada la vacuna contra la COVID, la Consejería quiere aclarar que esta información no se ajusta en absoluto a la realidad. Desde el inicio de la campaña de vacunación a finales de diciembre, los efectos adversos registrados tras la vacunación
han sido mínimos y no se ha dado ninguna reacción que no estuviera previamente descrita en los ensayos clínicos. La propia Sociedad Murciana de Medicina Intensiva ha elaborado un comunicado en el que señala que esta noticia es absolutamente falsa, ya que no hay ni ha habido ningún caso de encefalitis posvacunal COVID en las UCIs de nuestra región. Y si se llegara a presentar algún caso, cumplirían con su obligación de comunicar como un efecto adverso grave. Los murcianos pueden tener la seguridad de que en nuestras UCIs los intensivistas, enfermeros y resto de personal están dando lo mejor de sí para atender a los pacientes y que lo seguirán haciendo con sinceridad y lealtad. Pedimos responsabilidad y prudencia antes de provocar alarmas innecesarias en la población, por lo que se ruega que este tipo de afirmaciones se contrasten con las fuentes acreditadas, en este caso las autoridades sanitarias, a fin de evitar mayor inquietud social, teniendo en cuenta la situación de pandemia en la que nos encontramos y que tantos esfuerzos está suponiendo para toda la población. Y sin más, quedo a la disposición para posibles preguntas. Hola, buenos días. Soy Marienca Fernández de 7 Televisión. Un par de preguntas. No sé cómo va el tema de la cepa británica, si ha aumentado el número de casos en la región, si también se ha dado algún caso de cepa sudafricana y luego si se ha notado algún repunte de contagios en algún municipio y si sospechan que detrás de esto podría estar la cepa británica. Sobre las vacunas, no sé si sabe que Proespor ha pedido que se vacune al sector agrario. No sé si tienen también en mente la vacunación de cajeros, por ejemplo, del supermercado, de los mismos periodistas que hemos estado al pie de cañón en todo este tiempo. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, no tengo mucho más que comentar que lo que ya hemos comentado en días anteriores. Estamos embarcados en un proyecto nacional y además se está haciendo una evaluación de las distintas muestras obtenidas en la región para intentar tener un seguimiento a través de Thermo Fisher de las posibles cepas británicas. La verdad es que cuando tengamos datos consolidados los ofreceremos. De momento yo creo que son solamente indicios, que no parece que en este momento la cepa británica sea un problema generalizado en la región, lo cual no quiere decir que hay que estar pendiente porque en cualquier momento esto puede cambiar, evidentemente. Y respecto a posibles repuntes, afortunadamente la enorme mayoría de los municipios han tenido un comportamiento bastante bueno en las últimas semanas, especialmente en la última semana, con un descenso generalizado de la incidencia, salvo algún municipio que se ha podido justificar por brotes puntuales y, en general, municipios pequeños en los que un pequeño brote puede distorsionar la tasa de incidencia. O sea que, en ese sentido, no ha habido una preocupación especial en estos momentos. Respecto al tema de la vacunación y los grupos prioritarios, ya sabe que se deciden en los comités técnicos del Ministerio, que lo pasan a la Comisión de Salud Pública, que son al final los que deciden esos grupos. Evidentemente hay muchos grupos prioritarios y los más prioritarios al final son nuestros mayores, que esperamos poder llegar a ellos lo antes posible. José Alfonso Pérez, de Radio Televisión Española. Un par de cuestiones. La primera es si ya sabe la Comunidad de Murcia cuándo puede empezar a vacunar con el producto de AstraZeneca. Una segunda cuestión es si ya han podido evaluar qué ha pasado en la región de Murcia para poseer una de las tasas más altas de mortalidad desde mediados, finales de diciembre hasta la fecha, en relación con las personas que han cogido COVID. Y una tercera cuestión, dos no, son tres. ¿Ha tenido conocimiento la Consejería de Salud de algún procedimiento en torno a la vacunación en su día del obispo de la diócesis? Bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, claramente hay que tener en cuenta que hemos tenido una tercera ola que realmente ha sido afectado de forma muy dura a la región. Y se ha correlacionado con el número de fallecimientos, desgraciadamente. Afortunadamente, en los últimos días hemos visto cómo también ha empezado a bajar esto. Habrá que ver al final, o sea, estamos en la parte final probablemente de la tercera ola, pero habrá que ver la medición de la letalidad, habrá que hacerla al final, con lo cual yo creo que es todavía un poco prematuro hablar de letalidad como tal, porque todavía no tenemos gente ingresada, afortunadamente, que van evolucionando, y esto, hasta que no se acabe, no podemos hacer una evaluación correcta si ha podido pasar algo. En general,
se corresponde bastante con las edades con las personas que se ven afectadas. Mayor número de contagiados, más probabilidad de fallecimientos, evidentemente, y eso yo creo que es claro que esa tercera ola, donde ha habido este tsunami que decíamos en un momento determinado en la comunidad autónoma, pues ha tenido una traducción desgraciada en cuanto al número de muertes. Sí, estamos esperando el documento del Ministerio en el que hemos estado trabajando, que marca a qué grupos va dirigida la vacunación con AstraZeneca. Entonces, esperamos que se apruebe hoy y, evidentemente, tenemos en el escenario para su utilización a lo largo de esta semana. ¿Cuántas hay? 6.000, lo he comentado, 6.000 y pico dosis. Ahora mismo os lo acabo de... te lo busco, pero vamos, son... Sí, son 6.000 algunas dosis, ¿vale? Y respecto a la vacunación sí, por lo que hemos averiguado, por lo que se nos ha informado y hemos averiguado, la vacunación se produjo en una residencia. La comunidad autónoma, nosotros nos mandan los listados de las personas a vacunar, pero realmente son el sitio donde se va a vacunar, en este caso centros residenciales o en otros casos hospitales, los que son realmente los que dicen su personal o sus personas ingresadas las que se tienen que vacunar. O sea que ahí la comunidad autónoma realmente es el proceso de vacunación, pero no es lógicamente responsable de eso. Pedro Lizarán, de la agencia EFE. Me gustaría preguntarle, al hilo de la última pregunta del compañero, sobre las vacunaciones que se están produciendo. Me gustaría saber si, cuando dice que los centros son los responsables de a quién se vacuna y quién no hay control por parte de la Consejería de Salud a priori sobre quién se va a vacunar. Tienen que vacunarse los profesionales, trabajadores del centro, y tienen que vacunarse las personas que están en la residencia, los residentes en una residencia o los trabajadores sanitarios en un proceso en los centros sanitarios. ¿Y cuando una persona no cumple ese protocolo, qué ocurre con esa persona? Bueno, es la residencia la que, a través de un programa informático, ha introducido a esa persona como personal de ese centro. ¿No tiene repercusiones? ¿En la Consejería de Salud no se abre una investigación, no se determina algún tipo de sanción sobre esa actuación? Se abrirá y se intentará averiguar qué es lo que ha pasado. ¿Y qué consecuencias puede tener ese incumplimiento del protocolo? Pues eso lo vamos a ver. Todavía no lo han decidido. Todavía no se ha visto. Le pongo, por ejemplo, un ejemplo que tenemos constatado en una mutua de aquí de Murcia. En los sobrantes de los viales se decide que una persona que ya está jubilada de esa mutua se le llama para vacunarse. ¿Ese tipo de comportamiento la Consejería de Salud no lo controla a priori? Nosotros las instrucciones que hemos dado es que se vacunen con los sobrales viantes los equipos vacunadores y ahora mismo grandes dependientes. Si en algún centro se ha hecho una vacunación fuera de lo que se ha marcado, lógicamente, pues no sabemos en todos los sitios si ha podido haber algún sitio donde se haya hecho eso, pero no debería haberse hecho. Pero vuelvo a insistir, me gustaría saber si a día de hoy la Consejería de Salud tiene algún procedimiento para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Pues evidentemente estamos en ello, pero hay que tener en cuenta pues que es muy difícil llegar a que no se produzca ninguna cuestión, que usted me está diciendo que es irregular, pero que no nos consta a nosotros que haya sido esa irregularidad. Bueno, damos paso ahora a las preguntas que nos han hecho llegar los medios de comunicación. La Verdad y Onda Regional preguntan si se detectó en la Consejería la vacunación del obispo al margen del protocolo. La damos por respondida, ya que los compañeros... Bueno, sí, es simplemente decir que nosotros, como he explicado, en una plataforma web, en una plataforma informática se inscriben
el personal de los centros y se inscriben los residentes y se procede a su vacunación. O sea, no es otra cuestión. Nos pregunta también Onda Regional que cómo se valora que el obispo Lorca Blanes renuncia ahora a ponerse la segunda dosis y si desde Salud Pública se le va a recomendar que sí reciba esta segunda dosis. Nosotros en eso, o sea, igual que la voluntariedad es voluntario vacunarse, independientemente de si se está en grupos de riesgo o no, en este momento, la segunda dosis, en principio, sí que recomendaríamos en general que se pusiera, aunque evidentemente la persona es libre al final de ponerse o no ponerse esa segunda dosis. La Verdad y Onda Regional de Murcia también pregunta los mecanismos de control sobre los listados que facilitan los centros de mayores o de discapacidad. ¿Qué mecanismos de control existen? Hay una plataforma, un programa informático de los servicios sociales que es en el que tienen que estar dados de alta los profesionales y además tienen que estar dados de alta los residentes de una residencia y tienen que estar dados de alta. O sea, no es una cuestión que no estén dados de alta, tienen que estar dados de alta en esa plataforma. ¿Cómo? Bien, trabajadores. En un momento determinado, les recuerdo que también está permitido la vacunación de personal voluntario, o sea, que también tienen que haber estado de alta si ha habido personal voluntario en alguna residencia o en algún centro sanitario, tiene que haber estado de alta como voluntario o como residente. Entonces, una vez que están dados de alta en esa plataforma, la cuestión es previamente a la vacunación hay que subir un consentimiento informado y sobre esa plataforma informática se generan listados que se vacunan con posterioridad cuando se va al centro residencial o cuando se va al hospital o cuando los servicios de prevención de riesgos laborales vacunan en el hospital. Y esa es la cuestión. Tienen que estar dados de alta en un programa informático, bien sea como trabajadores o bien sea como residentes. La Verdad y Onda Regional siguen preguntando si han revisado en algún momento los listados de vacunación en residencias y centros sanitarios privados para detectar posibles irregularidades y si es así, ¿cuántas se han detectado? Los listados se revisan, pero la cuestión, lo que se hace al final es, si una persona está en ese listado como trabajador, lógicamente, pues el nombre de todos los trabajadores solamente lo puede controlar cada uno de los centros que se hace. Y es ahí, la clave es esa. Si un trabajador está dado de alta en un listado informático que la propia residencia pone que es trabajador, el control se hace a través de ese sistema. Pero si hay alguien, eso no podemos llegar al detalle de la última persona del nombre y apellidos, como es normal. Otra cuestión que nos han hecho llegar es cómo se justifica la consideración de una terraza en la vía pública como un espacio privado donde no se pueden juntar no convivientes y de un cine o un salón de juegos como espacio público en el que sí es posible que se reúnan dos convivientes. Si hay prevista alguna aclaración de la norma. Bueno, en principio convivientes se permite también o sea, son convivientes lo que se permite en cualquiera de los ámbitos. Sí que es verdad que es una norma que probablemente pues, habría que revisarla en las próximas semanas en función de cómo evolucione la incidencia, pero lo que se permite ahora mismo son convivientes. 4 Televisión nos ha hecho llegar otra cuestión. Nos dicen que están elaborando una lista sobre qué colectivos se pondrán la vacuna de AstraZeneca en las comunidades autónomas. Si quieren saber qué colectivos ha propuesto la Comunidad de Murcia al Ministerio de Sanidad. Nosotros, como comunidad, trabajamos en documentos técnicos que evalúan el riesgo de los diferentes colectivos y en función de eso se elaboran las recomendaciones nacionales, pero somos muchas comunidades autónomas y, lógicamente, al final es el consenso nacional el que tiene que predominar. Onda Regional nos hace llegar las dos últimas cuestiones. La primera es si se está produciendo retrasos en la administración de la segunda dosis a sanitarios, como ha denunciado esta mañana el Sindicato de Profesionales de la Sanidad. Pues no nos consta y lo que nos consta es que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para vacunar a todo el mundo en el plazo que se ha fijado de los 21-28 días. ¿Y en qué áreas sanitarias han detectado más presencia de la cepa británica?
Lo hemos comentado antes, no tenemos mucha más información al respecto en estos momentos y cuando lo hagamos lo haremos de forma oficial la comunicación. Pues es todo. Muchas gracias. Gracias.